inconveniente con la pantalla, por favor, activan el audio, me dicen, profesor, no se ve. ¿Ya? Ya les digo, por chat, eviten hablarme por chat porque no lo voy a ver. ¿Ok? No es que no quiera, sino que no se puede. ¿Vale? No puedo verlos desde aquí de la pantalla que estoy compartiendo. Vale. Entonces, para comenzar de una vez, voy a hacer una última comprobación. Si alguien me ha dicho algo por chat, vale, nada. Ok. Ya. Disco no hace falta. Esto tampoco. Ya, tenemos la parte de teoría de exponentes y voy a utilizar en este caso la plataforma de Jamboard para hacer la explicación de algunas cosas, ¿vale? Voy a generar el link, les envío y comenzamos. Durante el seminario, ¿vale? Para aprovechar el tiempo, como les dije antes, voy a únicamente explicar los ejercicios, decir alguna pregunta, duda, consulta, ¿vale? Y si nadie me responde rápido, yo paso a la siguiente pregunta y sigo resolviendo, ¿vale? Durante las clases nosotros hacemos de 2 o 3 ejercicios por clase, por hora de clase, pero es con la intención de que ustedes mismos pues se den cuenta con tiempo y todo lo que tiene que ver durante las clases, ¿no? Para que no sea tan pesado que todos los cursos no se entiendan. En el seminario la idea es que ustedes aprendan un tema nuevo y antes de poder practicarlo, aprendan variedad de formas de resolver el tema. ¿Ya? Entonces, por favor, primero escuchamos todo el seminario. Luego yo dejo unos 10 minutos de preguntas hasta las 7. ¿Vale? Hasta las 7. O sea, perdón, de 6 a 6:50 va a ser el seminario. Y de 6:50 a 7 voy a dejar 10 minutos para hacer preguntas, consultas y desarrollos. ¿Vale? Entonces, si está esto todo claro, se va a apreciar muchas de nuestras clases que hemos dado hasta ahorita, ¿vale? Teoría de exponentes tiene que ver con la potenciación y radicación. ¿Qué es la potenciación y radicación? La potenciación son los exponentes. ¿Ok? La potenciación, es decir, algún número elevado a otro número para conformar lo que se ve aquí, en este caso. ¿Qué es prácticamente la potenciación? Repetir la multiplicación varias veces. ¿Ya? Veámoslo de otra forma. Por ejemplo, para sumar 2 más 2 más 2 más 2, ¿ok? Utilizamos una forma rápida y sencilla de hacerlo, que es la multiplicación del factor que estamos usando por la cantidad de veces que se está sumando. 2 por 4 serían 8 y nos da la misma respuesta. Esta es una simplificación del proceso de sumas. La potenciación vendría a ser una simplificación del proceso de las multiplicaciones. ¿Vale? 2 por 2 por 2 vendría a ser 2 elevado a la 4. El 4 vendría a ser el número de veces que se multiplica el mismo número. La multiplicación, el número de veces que se suma el mismo número. ¿Vale? Ok. Ahora, dicho esto que los exponentes vienen a ser multiplicación de fracciones, reconozcamos primero las partes de la operación de la potenciación o exponenciación. En este caso, por ejemplo, A vendría a ser el número base, N el exponente y P la potencia. Se llama potencia al resultado en este caso. Por ejemplo, el 2 a la 4 vendría a ser la base 2, exponente 4, y la potencia vendría a ser el número 16. ¿Vale? Por ejemplo, también tenemos estos casos de acá. 2 elevado a la 7, la base sería el número 2, el 7 sería el exponente, y el 128 sería la potencia. ¿Vale? Ok. Existe que el exponente llegue a ser negativo. ¿De qué forma? De que tengamos este pequeño arreglo. Pero antes de ver esto, ¿vale? Antes de ver esto, vamos a ver algunas propiedades básicas de los exponentes. Yo sé que eso está adelante, como exponente negativo, y después vienen otras cosas que son las propiedades, pero necesitamos una propiedad básica que viene a ser esto de acá. Multiplicación de bases iguales.
¿A qué se refiere con multiplicación de bases iguales? A que los números que estén siendo repetidos en la multiplicación, por ejemplo este A y A, sean iguales y no necesariamente los exponentes sean iguales. La propiedad dice que al multiplicar bases iguales con exponentes cualquiera, en este caso, se puede resumir o factorizar en una sola base con el exponente en modo de suma, sea cual sea el exponente. ¿Vale? Entonces, debido a eso, a esta pequeña propiedad es que se genera el resto de propiedades. Por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, digamos 2 por 2 por 2 por 2 y por 2, se puede simplificar en que, por ejemplo, esto sea un 2 elevado al cuadrado, multiplicamos por un 2 elevado a la 3. Supuestamente, según esta regla que nos ha indicado el libro, debería ser que las bases iguales se factorizan en una sola, donde los exponentes llegan a sumarse. 2 más 3. O sea, eso sería un 2 a la 5. Sin embargo, a esto es únicamente un método de cómo haber llegado a través de resolver esta multiplicación, pues, ¿no? Si resumimos esta multiplicación en 2 por 2 por 2 por 2, se puede simplificar en la potencia, que vendría a ser el número 2 elevado al exponente 5. O sea, la propiedad que nos está dando el libro es una especie de simplificación o de ayuda a este pequeño entendimiento. Podemos entender la multiplicación 5 veces del número 2 como 2 a la 2 por 2 a la 3 y luego desglosarla en solamente 2 por 2 por 2 por 2 y volver a contar que hay 5 repeticiones de multiplicación y ponerlo como exponente, ¿vale? Y por el contrario, en todo caso, la propiedad nos ayuda directamente con los valores que ya tenemos. A ver, hago otro ejemplo. 2 a la 4 por 2 a la 2. Para poder resolver esto sin la existencia de la propiedad de bases iguales, exponentes se suman, lo que haríamos sería desglosar el número 2 a la 4 en 2 por 2 por 2 y por 2, ¿sí o no? Multiplicamos por 2 a la 2, que sería 2 por 2. Ok, entonces, ¿cuántos números estamos viendo aquí? Hay 6 números iguales que se están multiplicando, es decir, el número que es igual, 2, se elevaría a la cantidad de veces que se está multiplicando, 6. O sea, no necesitamos de la propiedad para poder hacer el ejercicio. Sin embargo, con la propiedad nos resulta mucho más sencillo, ¿ok? La operación de este tipo de cosas. Obviamente eso es sencillo, pero ¿qué pasaría cuando el exponente sea negativo, cuando esté fraccionario? ¿Cómo podríamos desglosar eso y hacer la operación correcta? Entonces, esta propiedad se basa en una especie de simplificación de algo que se conoce, y esta propiedad nos ayuda a ir más allá con otras propiedades derivadas a partir de esto. Por ejemplo, la misma propiedad puede aplicarse en el caso de la división de bases iguales. Pongamos el ejemplo nuevamente. En vez de hacer multiplicaciones sería 2 por 2 por 2 y por 2 entre 2 por 2, por ejemplo. Sabemos que se puede simplificar de 2 en 2 y nos quedaría 2 por 2 nada más. O 2 al cuadrado, ¿sí o no? Pero visto como un resumen, o sea, como una potencia, sería 2 a la 4 entre 2 a la 2 y supuestamente nos ha salido 2 a la 2. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo paso a multiplicar esto que está dividiendo a este lado? Que nos vuelve a aparecer la propiedad de bases iguales, exponentes de suma. ¿Ok? Entonces, se puede derivar a partir de esta pequeña observación que si yo quiero poner, por ejemplo, un exponente 2 a la 5 dividido entre un exponente 2 a la 2 y necesito multiplicarlo por algo que no conozco, o sea, perdón, igualarlo a algo que no conozco, yo puedo suponer que al pasar esto a multiplicar, 2 a la 5 es igual a x por 2 a la 2. Según la propiedad de bases iguales, exponentes se suman, este número x debería ser base 2, exponente 3, para que multiplicado con la base 2, exponente 2, se junten en una sola
y tenga exponente 5. ¿Vale? Entonces, lo que estoy haciendo aquí nada más es mostrarles cómo la propiedad inicial que les estaba mostrando es la que permite hacer la derivación de las otras propiedades. En otras palabras, no necesitamos memorizar todas las propiedades, sino únicamente las más importantes o las más destacables, que nos pueden ayudar del todo en este caso. Vale. Dicho esto, entonces, descubramos cómo es que se llega a resolver o cómo es que se llega a proponer esta pequeña propiedad de que el exponente sea negativo. ¿A qué se debe eso? ¿Quién lo ha hecho eso o por qué lo ha hecho así? Vale. Pongámoslo así. Digamos que en vez de tener yo el número, por ejemplo, el número A, ¿vale? Tengo la división de 1 entre A, ¿vale? ¿Qué pasaría en el caso de que esto se pueda reemplazar con otro valor? ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, si esto es 1 entre a la 2, ¿vale? La pregunta es, ¿cuánto me saldría 1 entre a la 2 igual a x? ¿Por qué propongo esto? Porque esto es lo que yo quisiera saber, cómo se puede traducir en otro tipo de expresión que no conozco. Y esta es la otro tipo de expresión. Tratamos de resolverlo haciendo que esto pase a multiplicar. 1 es igual a x por a la 2. ¿Qué valor necesita ser x para que multiplicado por a la 2 sea 1? Necesitaría que sea, ¿qué? 1 sobre a al cuadrado, ¿verdad? Para que multiplicado por a al cuadrado se simplifique y quede 1. Pero no nos sirve porque prácticamente estamos dando vueltas como pollos. Entonces, ¿qué les parece si en este caso proponemos que esta x sea algún número a también? Ok. Pero en este caso con el exponente que genere un menos 2. ¿Por qué? Porque al hacer la multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman. ¿Y qué sale cuando el exponente es 0? Siempre sale 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos obtenido con esto? De que la propuesta de que x sea igual a la menos 2, sabiendo que en un inicio x era igual a 1 sobre a la 2. De esta especie de demostración aparece la propiedad de que cualquier número, puede ser expresado también como una fracción donde el número tenga el exponente que tiene aquí, pero con el signo cambiado. Ni siquiera negativo, porque si ya fuese negativo aquí, por ejemplo, aquí aparecería como un a la 2. ¿Cómo se comprueba? Pasando a multiplicar esto. A la menos 2 por a la 2, bases iguales, exponentes se suman, menos 2 más 2, vuelve a ser 0 y eso es, cualquier cosa a la 0 es 1. ¿Vale? Ok. Entonces, las propiedades críticas que tenemos que tener claras es la del exponente negativo, cualquier número expresado o bien con un signo negativo o positivo al inicio, puede girar o cambiarse de lugar a una fracción donde el exponente cambie también de signo. ¿Vale? Esta parte del exponente negativo, la de la multiplicación de bases iguales, la división de bases iguales ya saben también que es una resta, ¿vale? Para la división de bases iguales, ¿por qué es una resta? Porque nuevamente podemos hacer esto. División de bases iguales, ¿qué sería igual? Esto x al cuadrado se mantiene igual. La parte de abajo de x, que está dividiendo, se pondría en la parte de arriba a multiplicar con el exponente que tenga, pero cambiado el signo. Bases iguales, exponentes se suman. 2 menos 1 es 1, x a la 1 es solamente x. O visto de la forma como dice la propiedad, bases iguales dividiéndose, los exponentes se restan. ¿Vale? Ok. Entonces, todas estas propiedades hay que saberlas
ya, para poder aplicar los ejercicios. La del exponente cero también es crítico, saber que cualquier número elevado a la cero siempre da 1. Y luego tenemos el exponente fraccionario. Exponente fraccionario o fraccionado. ¿Qué viene a ser qué prácticamente? Una equivalencia entre la potencia y la radicación. Miren el ejemplo. Digamos 2 elevado a la 2. ¿Qué significa esto? Eso significa 2 por 2. ¿Vale? Y 2 raíz cuadrada o raíz cuadrada de 2. ¿Cómo podemos cambiarlo a otra forma de trabajo? Digamos el ejemplo de que este raíz de 2 está multiplicando con un 2 a la 2, por ejemplo. ¿Cómo podríamos juntar estas dos bases? Reconociendo que la base es el número 2. Y en primer lugar, hacer el cambio de la raíz cuadrada a exponente fraccionario. ¿Cómo se hace ese intercambio de raíz cuadrada a exponente fraccionario? Reconocer primero el exponente que tiene la base 2 aquí. ¿Qué exponente tiene? 1. Siempre es 1 si no se indica el exponente. 1. Y la raíz cuadrada, ¿en cuántos números tiene que ser la multiplicación para que se obtenga lo que está dentro? Por ejemplo, raíz cuadrada de 9 es el número 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3, o sea, multiplicado 2 veces por sí mismo, se obtiene el 9. Raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, debido a ese número 2, la raíz cuadrada tiene índice 2, solo que nunca se pone. Y lo que se hace en estos casos para poder intercambiar de raíz a exponente, se coloca el mismo número base, pero ahora este exponente del número base vendría a ser el numerador de la fracción y el índice de la raíz vendría a ser el denominador. De tal forma que si pusiéramos, bueno, aquí sería por 2 elevado a 2. De tal forma que si pusiéramos, por ejemplo, raíz cúbica de 3 al cuadrado, ¿esto cómo se podría? Sería el 3, la misma base, con el exponente que tiene aquí, pero como el numerador de la fracción, y el índice de la raíz cúbica acá. Esto sería el exponente fraccionario de este número 3 en este caso. 2 entre 3. ¿Vale? Hasta aquí hay una pregunta. Algo que no se haya visto. La verdad es que todo está en el material hasta ahora, pero lo estoy explicando nada más. ¿Alguna pregunta, duda? Nada, entonces. Vale. Aquí dice, por ejemplo, menos 27 elevado a la 2 tercios. ¿Cómo se regresaría eso a ser una raíz? Menos 27 a la 2 tercios. El 2 es el numerador y pertenece a ser la potencia de este número. O sea, menos 27 al cuadrado. Y el 3 viene a ser el denominador de la fracción que está en exponente y pasaría a ser la raíz, pero de índice 3. ¿Por qué tiene que ser índice 3 o qué tiene interesante el índice 3? De que necesitamos 3 números multiplicados por sí mismo y que sean iguales además para obtener el número menos 27 al cuadrado. ¿Ya? Ok. Vale. Entonces, dicho esto, más o menos creo que ya se está entendiendo las personas ya deberían de manejar algunas de las propiedades. ¿Ya? De bases iguales, división exponentes. Vamos a ver cosas posibles y cosas imposibles dentro de la teoría de exponentes. Eso también está aquí dentro del material, pero yo lo voy a hacer una especie de resumen pequeñito, ¿vale? Cosas posibles y cosas imposibles en teoría de exponentes. Primero, las cosas posibles.
Y por acá las cosas imposibles. A ver, por ejemplo, primera cosa posible. Exponente de exponente de exponente. Lo que se puede hacer para resolver esto es comenzar por el último de los números elevados a algún número. En este caso, 2 a la 2. Comenzar por ahí. Al hacer eso, esto se copia igual. 2, ¿vale? Y se resuelve esta parte. 2 al cuadrado, 4. Y recién 2 a la 4 sería 16. ¿Vale? Hagámoslo con un número diferente, a ver, para que se noten. 3, por ejemplo, 3, 1 y 4, por ejemplo. 3, 1 y 4. Si lo resolvemos de forma inadecuada, comenzando por abajo, 3 a la 1 es 3, elevado a la 4. 3 a la 4 es 3 por 3, 9, 81 sería acá. La diferencia con hacerlo bien, supuestamente, pasar por arriba, 1 a la 4 es 1, 3 a la 1 es 3. Es demasiado grande la diferencia. Primera cosa posible. Comenzar, ¿vale? Comenzar desde la parte más final o la parte más externa de las potencias. Desde acá. ¿Vale? Primera cosa posible. Ok. Cosas imposibles, por ejemplo. Cosa imposible podría ser esto de acá. Que tengamos un paréntesis de esta forma, ¿vale? Donde sea restar paréntesis 2 al cuadrado. 2 al cuadrado vendría a ser, voy a ponerlo de color verde correcto, ¿vale? 2 al cuadrado sería 4 y sería esto un menos 4, esto es lo correcto. Y lo incorrecto vendría a ser que menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2, sea más 4. Menos por menos más. Eso está mal. ¿Por qué puede aparecer esto? Inclusive si tú quisieras resolverlo de una forma más extensa, podrías decir, bueno, es un menos 2 al cuadrado, así que sería un menos 2 por menos 2, ¿correcto? Pero si te das cuenta, tú mismo la estás fregando acá porque el paréntesis tenía que copiarse igual y como está. 2 por 2. Y el negativo quedaste por afuera. Y de esta forma sale menos 4. Tenemos que copiar y desarrollar tal y como está. ¿Vale? Ok, eso es una cosa imposible de la teoría de exponentes. Cosas posibles, más cosas posibles. A ver. ¿Qué sí se puede hacer cuando tenemos una multiplicación dentro de un paréntesis y el paréntesis está elevado a algún exponente de 3, por ejemplo? Ese exponente se puede distribuir como exponente de cada uno de los términos que están dentro. A la 3 por B a la 3. ¿Vale? Esto es cierto. ¿Se puede hacer en la división? También se puede hacer en la división. ¿Y se puede hacer en forma inversa? Sí, claro que sí. Si tenemos una expresión de esta manera, a la 3 por b a la 3, se podría llamar una pequeña factorización del exponente, por afuera con un paréntesis. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, el caso de, este caso sería caso no posible o imposible, el caso de las sumas. A más B, por ejemplo, elevado al cuadrado, sería falso decir que esto es A al cuadrado más B al cuadrado. Esto es falso. No se puede utilizar la potencia de esta forma en el caso de las sumas ni en el caso de las restas.
¿vale? No se puede utilizar en esos casos. ¿Dónde más no se puede utilizar? Eh, en esto de acá. A ver si se enciende acá. Aquí. A al cuadrado menos B entre A, por ejemplo. ¿Sería correcto decir lo siguiente? Simplifico A y simplifico un A y me queda A menos B nada más. No, esto es totalmente falso. Donde sí es verdadero esto es cuando esté multiplicando. Simplificas A y simplificas un A de A al cuadrado, que son dos veces el A, ¿no? A por A. Quitas un A con un A y nos queda solamente A por B. Esto sí está correcto. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿vale? En este caso, existe nuevamente la resta o la suma en este caso. Y cualquier operación respecto a recta y suma hay que tener demasiado cuidado con los exponentes. No se pueden tomar tan a la ligera. En el caso de que sea sumas o restas, no se puede aplicar esta pequeña simplificación. ¿Qué sí se podría hacer? En el caso que te salga una simplificación de ese tipo, que sea A al cuadrado más A por B entre A, por ejemplo. Yo puedo hacer esto, por ejemplo, simplificar solamente las A's y que me quede A más B. Sí, ¿por qué se puede hacer esto? Si supuestamente ya dije que no se puede. ¿Por qué? Porque en este caso, voy a demostrar esta parte, ¿vale? Atentos. En este caso tenemos A al cuadrado más A por B entre A. A al cuadrado más A por B tienen a un factor común que vendría a ser la letra A. A al cuadrado sería A por A más A por B entre A. Este factor común A se puede factorizar en la parte de afuera de un paréntesis y dejamos dentro lo que está sobrando. A y B en forma de suma. ¿Y qué está ocurriendo en este caso? Nos aparece un factor multiplicado por otro factor dividido entre un factor. Lo que sí se podía hacer, ¿verdad? Lo que sí se puede, como acá, por ejemplo. Está multiplicado en la parte de arriba y si divide por un factor, lo puedes simplificar y no hay ningún problema. En este caso se simplifica el A con el A y nos está quedando A más B. Pero claro, para obviar esta parte, nosotros podemos hacerlo de frente así, reconociendo que existe un factor común en cada uno de los términos. Nuevamente, si es que apareciera así, ya no se puede. ¿Por qué? Porque aquí hay una suma, no es un único valor, y hay que ver otra forma de hacerlo. Por ejemplo, A al cuadrado más A por B entre A más B, ¿se puede? Sí. ¿Y sabes cuánto queda esto? Queda solamente A. ¿Por qué? Porque aquí, al contrario que antes, el factor común no es la letra A. Aquí el factor común en la parte de arriba es la letra A, ¿vale? A por A más B. El factor común en la parte de arriba y en la parte de abajo es el A más B. Entonces, lo que sí se puede hacer es decir, bueno, entonces esto es igual a la parte de arriba, se puede simplificar y me queda solamente la letra A. Eso sí se puede hacer. Les estoy poniendo varios ejemplos de qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, cuando pareciera que sí, cuando pareciera que no. ¿Vale? Entonces, todo con un cierto orden, por favor. Tomen captura de pantalla, tomen apuntes, porque en base a esto es que vamos a estar realizando los ejercicios. Hasta aquí, ¿alguna pregunta?
Hagamos este ejercicio. A ver, ¿qué está pasando acá? ¿Qué dice ahí? Raíz, raíz cuadrada. No, ¿verdad? ¿Qué dice? Raíz un dieciseisavo, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Por qué? Porque este un dieciseisavo está más a la altura que de la raíz que del exponente de la parte de adelante. Pero no nos confiemos, vamos a ver cómo estamos haciendo esta parte. Cuando tengamos cosas así, en cualquier tipo de operación compleja, siempre comienzan por la parte más central, más, ¿cómo decirlo?, encapotada o que tenga más, ¿cómo decirlo?, más paréntesis dentro o más operaciones que estén limitando su salida de la expresión. En nuestro caso, es esto de acá. Raíz cuadrada de 128. Raíz cuadrada de 128. Ok, vale. ¿Cómo hacemos? ¿Podemos calcular la raíz cuadrada de frente? Sí, podría ser, pero el 128, ¿cómo podríamos determinar su raíz cuadrada? Me parece a mí que no tiene una raíz cuadrada exacta, ¿sí o no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, al 128 podemos descomponerlo en sus factores canónicos o números primos. Si se divide entre 2, ¿cuánto queda el 128? 64. Si se divide entre 2, ¿cuánto queda el 64? Queda 32. ¿El 32 no es un 8 por 4? Sí, ¿verdad? Pues podría ser entre 4 y nos queda 8. Entre 4 nos queda 2. Entre 2 nos queda 1. Vale, ¿qué estamos viendo acá? Mínimo como múltiplo. Ya, ok. El 128 puede ser escrito como un 2 elevado a la cuánto. Recordemos que el 4 también es un 2 al cuadrado y esto también es un 2 al cuadrado. El 128 como que puede ser escrito 2 elevado a la cuánto. 2, 3, a la 7, ¿verdad? 2 elevado a la 7. Ya está. Entonces, el 128, en lugar de colocar raíz cuadrada de 128, vamos a poner raíz cuadrada de 128, vendría a ser raíz cuadrada de 2 elevado a la 7. ¿Cómo se puede transformar esto a exponente fraccionario? Dijimos que se colocaba el exponente como numerador de la fracción y como denominador el índice de la raíz cuadrada. En este caso, la raíz necesita dos números para multiplicarse, o sea que sería 7 entre 2. 2 a la 7 entre 2 sería la raíz cuadrada de 128. Ya. Ahora, dice ahí por 32. Ya, ok, por 32. El 32, ¿qué número viene a ser? Es un 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Es un 2 elevado a la 5. Y si tenemos ahí entonces 32 por raíz cuadrada de 128, esto es 2 a la 5 por 2 elevado a la 7 sobre 2. ¿Sí o no, señores? ¿Vale? ¿Se puede juntar en una sola expresión? Sí, donde el número 2 tenga al 5 más 7 sobre 2 como exponente. ¿Qué es el 7 sobre 2? O en este caso el 5 para que se pueda juntar. 5 pasa a multiplicar, 2 por 5 son 10, más 7, 17 sobre 2. Sería el exponente que tiene esta primera parte.
Luego dice como raíz cuadrada, ¿vale? Vamos a ver esto. Entonces, si yo supuestamente 32 por raíz cuadrada de 128, nos quedó esto. Ahora si le ponemos raíz cuadrada de 32 por raíz de 128, nos quedaría entonces raíz cuadrada de 2 elevado a la 17 entre 2, ¿sí o no? ¿Ya está? ¿Vale? ¿Cuál es el nuevo exponente de este número 2? Esto. ¿Y cuál es el índice de la raíz que está usando? El 2. Entonces esto se puede otra vez reemplazar en un 2 elevado en la parte del numerador al exponente que tenga, 17 entre 2, en el numerador, así que el denominador tiene que tener una división más grande. El denominador vendría a ser el número 2. ¿Cómo se resuelve esto? La parte de arriba es una fracción, la parte de abajo no es una fracción, pero se puede generar una fracción dividiéndole entre 1, que se mantiene el mismo número. Y lo que se hace es producto de medios y extremos. Los medios, 2 por 2, 4, iría aquí abajo. Los extremos, 17 por 1, irían en la parte de arriba. Es decir, esta expresión de raíz cuadrada de 32 por raíz de 128 es 2 elevado a la 17 entre 4. Ok, muy bien. Entonces, ya tenemos, voy a marcarla aquí de rojito, desde acá hasta acá. Luego, ¿qué dice? Por 16, vale, por 16. 2 elevado a la 17 sobre 4 por 16. ¿Qué es el 16? Es un 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Es un 2 a la 4. 2 a la 4. Bases iguales, exponentes se suman. 17 sobre 4 más 4. Pero para poder juntar en una sola expresión, 4 pasa a multiplicar. 4 por 4, 16. Más 17, 20, 33. 33 entre 4. 2 a la 33 entre 4 vendría a ser, ¿qué cosa? 16 raíz cuadrada de 32, raíz cuadrada de 128 vendría a ser 2 elevado a la 33 entre 4. Vale, muy bien. Ahora, ¿qué está haciendo el ejercicio? Ya está hasta el 16. Ahora sí, otra vez, raíz cuadrada de toda esa parte. Vale. Raíz cuadrada de 16, de la raíz cuadrada de 32, de la raíz cuadrada de 128. Hasta aquí esta parte nos había quedado 2 elevado a la 33 entre 4. Y faltaría la raíz cuadrada. Nuevamente, el nuevo exponente del número 2 es esto. Así que sería 2 elevado a su numerador, 33 sobre 4, entre el denominador, que es el índice de esta raíz. En este caso, el número 2, porque es raíz cuadrada. Nuevamente, el de arriba es fracción, el de abajo no, se divide entre 1. El producto o multiplicación de medios, 4 por 2 es 8, va en la parte de abajo. La multiplicación de los extremos va en la parte de arriba. 33 por 1, 33. O sea, la raíz cuadrada de 16 de la raíz cuadrada de 32 de la raíz cuadrada de 128 vendría a ser 2 elevado a la 33 sobre 8. ¿Qué nos falta? Multiplicar por 4. Vale, multipliquemos por 4. 4 raíz 16, raíz 32, raíz 128, y a 4 por 2 a la 33 sobre 8. El 4 son 2 al cuadrado, por 2 a la 33 sobre 8, bases iguales, exponentes se suman, 33 sobre 8 más 2, ¿cuánto sería? 2 por 8, 16, más 33,
40, 50, 49, ¿no? 49 entre 8. 49 entre 8. Ya está hasta el 4, faltaría la raíz cuadrada, pero, pero, faltaría la raíz cuadrada, ¿verdad? Esta raíz cuadrada externa. Me parece a mí que este 1 sobre 16 es el exponente de esta parte. ¿Ya? Por si acaso revisamos aquí en el desarrollo como lo ha considerado. Ya, ok. Faltaría entonces por la raíz cuadrada. El número de acá pertenece a esta expresión de aquí, ¿vale? Y se está multiplicando por las raíces. Faltaría entonces ponerle a 4 una raíz cuadrada. ¿Qué nos quedaría? Raíz cuadrada de 4, raíz cuadrada de 16, raíz cuadrada de... ¿qué más? 32 y 128. De 32, raíz cuadrada de 128. Todo esto viene a ser igual, nos había quedado, a la 49 entre 8, 2 a la 49 entre 8, pero faltaría, esto era hasta la parte del 4, faltaría la raíz cuadrada externa, que ahora sí, a ver, les escucho, ¿quién me responde cuánto sale esto? 2 elevado a la cuánto sale esta parte. Saldría 2 elevado a la 49 sobre 8. ¿Por qué? Porque esto es el numerador de su fracción y dividido entre el denominador que vendría a ser el índice de la raíz cuadrada. ¿Cuál es el índice de la raíz cuadrada? La cantidad de números que te pide multiplicar por sí mismos para dar resultado. La raíz cuadrada pide dos números que se multiplican por sí mismos para dar resultado, entonces sería entre 2. Como dijimos, la parte de arriba es fracción, la parte de abajo no es fracción, entonces generamos que sea fracción, dividir entre 1, la multiplicación de los medios, 8 por 2, 16, va en la parte de abajo, la multiplicación de los extremos, 49, va en la parte de arriba. Entonces, toda la parte de la raíz nos ha quedado 2 elevado a la 49 sobre 16. Toda la parte de las raíces nos ha quedado 2 elevado al tanto, ya. 1 sobre 2 elevado a la 1 sobre 16, ¿ya? Entonces, 1 sobre 2 elevado a la 1 sobre 16, multiplicado por la raíz cuadrada de 4, raíz cuadrada de 16, raíz cuadrada de 32, raíz cuadrada de 128. Todo esto nos está quedando 1 sobre 2 elevado a la 1 sobre 16 por 2 elevado a la 49 entre 16. Ya está. Vale, ¿qué más falta? ¿Qué más falta? Recordemos que esta es una fracción, pero dijimos que el número de abajo se puede poner, en caso, el número de arriba, pero con el exponente cambiado de signo. Ese exponente es 1. Así que podría ponerse 2 elevado a la menos 1. Sí. Elevado a la 1 sobre 16. Vale, perfecto. ¿Y qué más? ¿Podemos juntarlo diciendo bases iguales, exponentes se suman? Todavía no. ¿Por qué? Porque las bases no son iguales. Esto es 2 a la menos 1 y esto es 2. ¿Para qué o cómo haríamos para hacer una base igual? Aplicando la propiedad de exponente de exponente. Exponente de exponente. Cuando hay paréntesis. Cuando hay un paréntesis que está separando a un exponente y a otro exponente,
estos exponentes se multiplican. ¿Cuánto es menos 1 por 1 sobre 16? Menos 1 sobre 16. Y para acá, no hemos hecho nada todavía, así que sería por 2 a la 49 sobre 16. ¿Son las bases iguales? Sí. Bases iguales. El exponente se suma menos 1 sobre 16 más 49 sobre 16. ¿Cuánto queda esto? 2 elevado a la 49 menos 1, 48 sobre 16. ¿16 por cuánto para que sea 48? O 48 entre 16 directamente. ¿Por 3? ¿16 por 3 son 48? Sí. Entonces, 16 ava 1, 16 ava 3. 16 entre, perdón, 48 entre 16 sale 3. 16 entre 16 sale 1. 3 entre 1 es solamente 3. Conclusión, nos está quedando 2 elevado a la 3, que eso sería 2 por 2, 4, por 2, 8. ¿Alguna pregunta, duda o consulta? Voy a hacer este ejercicio, ¿vale? Ya no con números, sino con variables. Y con eso terminamos la parte del seminario y doy paso a las preguntas. ¿Qué es lo que estamos viendo en este caso? Variables que hacen, en este caso, como si fuesen números elevados a los exponentes. Aquí hay que seguir un orden. ¿Cuál orden? Primero, por ejemplo, que si yo elijo desarrollar este exponente, menos 2, tiene que ser aplicado aquí y aquí. Entonces, para evitar primero eso, ¿qué les parece si juntamos estas dos expresiones? ¿Vale? ¿Cómo así? ¿Cómo las juntamos? A ver, lo pongo para acá. X, X al cuadrado, X a la 3, elevado a la menos 1, elevado todo esto a la menos 2. Primero, esta parte, tratamos de juntarlo todo en uno solo, que así se puede. Primero, exponente de exponente, los exponentes se multiplican. 1 por menos 1 es menos 3. ¿Nos hace falta el paréntesis? Ya no, porque ya tenemos resuelto el exponente del exponente, que sería por x a la menos 3. Ya desaparecimos el paréntesis. Bases iguales, exponentes se suman. 2 más menos 3, todo esto elevado a la menos 2, y aquí por x. 2 más menos 3, más por menos es menos, 2 menos 3 es menos 1. ¿Y qué voy a pasar acá? Otra vez exponente de exponente. ¿Qué se hace? Se multiplican los exponentes y nos queda x elevado a la menos 1 por menos 2 es 2. Y ahora, ¿se puede evitar los corchetes o paréntesis? Sí, se pueden quitar. Y bases iguales, exponentes se suman. Esta primera parte nos ha quedado x a la 3. Veamos la parte de abajo. A ver, primero este factor de aquí. Es un x
Ha puesto un paréntesis en la parte de arriba, pero es ya parte de su exponente, y todo su exponente está siendo elevado a la menos 1. Así. Luego tiene un menos 3 elevado a la 2 elevado a la 2. Menos 3 elevado a la 2 y elevado a la 2. ¿Cómo les dije que se resolvía esto? 2 a la 2, 4. Y ahora sí, menos 3 a la 4, menos 3 por menos 3 es 9. Menos 3 por menos 3 es 9 otra vez. 9 por 9, 81. X, 81 a la menos 1. El, ex, el exponente menos 1 haría que cambie el orden en este caso. ¿De qué forma? Que en vez de ser un 81, el exponente de x vendría a ser 1 sobre 81. ¿Sí? Esto de aquí se puede escribir como esto de acá. ¿Y qué conseguimos con eso? Bueno, si queremos llegar hasta ese punto, podríamos pasar lo que esta fracción se convierta en una raíz que esto es el exponente de aquí y el 81 es el índice de la raíz. Raíz 81 abajo. ¿Pero necesitamos que sea así? No, me parece que no hace falta que sea así, así que lo dejamos como exponente 1 sobre 81. El siguiente, x a la menos 3, a la 2, a la 2, a la 2 a la 2 es 4, x a la menos 3 a la 4, 3 por 4 son 12, así que sería un x a la menos 12. Y el último, sería x elevado a ¿qué? Elevado a la menos 3, elevado a la 2, elevado a la 2. ¿Sí o no? Ya, 2 a la 2 es 4. Y 3 elevado, perdón, menos 3 elevado a la 4, dijimos que salía esto 81 positivo. Bacán. Ok, entonces ya tenemos prácticamente la parte de arriba y la parte de abajo. La parte de arriba nos había quedado x a la 3, ¿verdad? Y en la parte de abajo nos quedó x a la 1 sobre 81 por la segunda parte, x a la menos 12 y finalmente x a la 81. Por si acaso revisemos, capaz me confundí en alguna parte de qué valor tomaríamos. Por si acaso, como digo, revisemos esta parte. Ya, aquí se ha confundido, ¿vale? En la resolución porque el exponente que está por fuera tendría que alterar el número a ponerlo como una fracción, ¿vale? Esta parte de que llegue a ser x a la menos 81 es falso, ¿vale? A ver, por si acaso revisémoslo otra vez. Está como menos 3 elevado a la 2 elevado a la 2 y luego lo a menos 1 todo. Ya, 2 a la 2 es 4, ¿vale? Menos 3 a la 4 es 81.
Pero 81 a la menos 1 no puede ser menos 81. Tiene que ser fracción 1 sobre 81. ¿Vale? Finalmente, entonces, esto es lo que se estaría quedando, ¿de acuerdo? Por favor, corrijan el material. No debe ser menos 81, debe ser 1 sobre 81. Y en este caso, no sale la respuesta que nos pone el ejercicio. Tal vez se haya movido, haya sido falta de tipeo o algo por el estilo, ¿vale? No puede ser que a pesar de desarrollar la forma, el exponente de menos 1 convierta al 81 en un menos 81. ¿Está bien? La única forma hubiese sido de que el exponente de acá sea un exponente impar. Por ejemplo, si hubiese sido a la 3, menos 3 por menos 3 es 9, y por otro menos 3, 9 por menos 3 es menos 27. Ahí recién nos saldría un número negativo. ¿De acuerdo? Ok, entonces con esto terminaría la explicación del seminario. Como les comenté, en la primera parte del seminario pensaba yo nada más conversar, explicar los ejercicios, la mayor cantidad posible, o en todo caso el ejercicio que tenga más conceptos abarcados, como nuestro ahorita, las prioridades al momento de utilizar la exponenciación, las propiedades que se toman en cuenta, ¿vale? Y el nivel de dificultad va a depender, en este caso, de qué tan ordenados seamos. Si lo hacen de forma desordenada, escribiendo números porque sí, o tratando de hacer multiplicaciones ahí encima de sus cosas, les va a ser muy complicado poder hacer exponentes correctamente. Y lo malo, si se dan cuenta, lo malo es que esto se va a aplicar en todas matemáticas, toda física y toda química. Sobre todo en física y química. ¿Ok? ¿Alguna pregunta antes de terminar el seminario, señores? Les doy 10 minutos para que tengan sus preguntas antes de cerrar la sesión. Me voy a conectar del celular, ¿vale? Y a ver, me van contando si tienen alguna pregunta o consulta. Vale, ninguna pregunta entonces. Está todo claro, por ahí leía. Como les dije, el seminario de 1 hora era relativamente corto, ¿vale? No era tan extenso como para practicar más de los ejercicios. Por eso las clases que yo hago de matemáticas suele ser de 2 horas mínimo, porque ya conozco cómo es el desarrollo. Ya sé que no se avanza demasiado en 1 hora como para hacer teoría y práctica al mismo tiempo. Entonces, ese seminario ha sido uno de los primeros que vamos a tener. Va a ser más o menos así cada seminario que hagamos. Explicación de la parte teórica, aplicación de esos conceptos teóricos y pues a un pequeño espacio de preguntas, como le digo, de unos 10 minutos para que puedan pensarse bien las cosas, capaz de repasar sus apuntes y que no haya quedado alguna cosa clara, que lo hablen ahora, ¿vale? Para que ya salgan con menos dudas para las clases. Entonces, a ver, voy a pasar unas preguntas nada más aquí a algunas personas, ¿vale? Para confirmar de que han estado aprovechando el seminario, ¿vale? No es para enojarles ni para que ustedes se hagan mala fama de que tal vez no entienden, ¿ok? Así que con tranquilidad. A ver, Angie, ¿me escuchas? Sí. ¿Qué tal, Angie? Buenas noches. Buenas ¿Qué noches. te ha parecido el seminario? ¿Ha sido muy corto? Bueno, a excepción de la bulla de acá de los niños, no estoy en mi casa, ahorita ha ocurrido una desgracia por acá por la familia y pues me encuentro en un parque ahorita. O sea, me voy a mi casa ahorita, la mía, no la de mi familia. Pero fuera de eso, ¿qué te ha parecido? Bueno, pues fue interesante ver que en algunos no entendía tan bien, pero con su explicación ya entendí un poco mejor. Ok,